Hola, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Jorge Portocarrero y este es el taller de construcción de casos para parlamentario británico. Entonces, yo creo que vamos a manejar una estructura muy sencilla en donde, en primer lugar, vamos a hacer una diferencia muy básica entre lo que es un caso y un argumento, cuándo estas nociones podrían coincidir, cuándo estas nociones se van a diferenciar propiamente hablando. Luego de eso vamos a hablar de unos consejos generales en la construcción de casos, como unos pasos que podrían seguirse para lo que podría llegar a ser la búsqueda del mejor caso posible para alguno de los dos lados de la casa, independiente. Ahí vamos a examinar los diferentes tipos de emoción y cómo podría haber un caso aplicado a cada una de ellas, sin ahondar mucho, porque eso ya es bastante específico y este es un taller más general. Entonces vamos a tratar de verlo como de manera sencilla, cómo podría ahondarse en el tipo de caso, dependiendo del tipo de emoción. Asimismo, vamos a mirar cómo hay diferentes tipos de caso, también muy generales, que podrían ayudarnos a vislumbrar lo que deberían ser las estrategias de caso ya aplicado en debate. Y por último, también vamos a ver unos cuantos pasos para saber, o sea, como más específicamente lo que les mencionaba, el mejor caso posible de cómo llegamos allá. Y en ese orden de ideas vamos a empezar con la diferencia entre el caso y el argumento. Creo que es importante diferenciar como dos supuestos grandes. El primero, cuando coinciden, y el segundo, cuando no coinciden tanto. El caso es una idea mucho más grande que un argumento. ¿Sí? Digamos que puede que el caso se compone de argumentos y puede que un argumento sea un caso. Entonces, miremos, las dos nociones coinciden, es decir, un caso equivale a un argumento, básicamente cuando todo lo que yo voy a decir en un debate o todo lo que mi equipo planea decir se va a resumir en un solo argumento o en una sola idea grande que yo voy a buscar probar a través de mecanismos, ejemplos y todo lo que ya de pronto les explicaron en el taller de argumentación. Entonces, digamos que en ese caso puntual, cuando hay un solo argumento, coincide la idea de argumento y caso. Pero cuando yo, por ejemplo, tengo varios argumentos, porque he identificado varias aristas de argumentación, la noción no es equivalente. Porque entonces el caso va a ser todo lo que yo voy a decir y cómo eso tiene que ser eficiente para llevarle o llegar o tratar de que el juez llegue a un convencimiento. Y en ese orden de ideas, cuando yo tengo un caso, implica que yo veo todo lo que yo voy a decir de una manera holística, que se interrelaciona, que tiene coherencia entre sí, lo que implica que, por ejemplo, los argumentos no pueden ser contradictorios, que es el primer nivel de coherencia, tipo, es lo más evidente, ¿sí? No puedo decir primero azul y luego tengo que decir rojo, sino que tiene que ser algo coherente. El hecho de que sea temáticamente diverso, es decir, que por ejemplo sea un argumento sobre cultura y el otro sobre política, o que sea un argumento direccionado a beneficios sociales y a otros individuales, no implica necesariamente que pueda hacerse abstracción de todo lo que ya se dijo. Obviamente, como es un argumento distinto, digamos que se van a decir cosas muy distintas, pero siempre hay que tener en cuenta que como el caso es una cosa holística, siempre tiene que tenerse relación. Es decir, que el juez no va a tomarlo como algo completamente distinto, sino que tiene que tener en cuenta la coherencia que ya venían hablando en sus argumentos anteriores y demás. Por eso es importante la noción de caso, porque la noción de caso es la que nos puede dar congruencia entre los diferentes argumentos que yo puedo llegar a traer. Ahora, habiendo dicho eso y habiendo dejado eso como bastante claro, me gustaría pasar a los consejos generales en la construcción de casos. Y es que hay que entender que probablemente lo primero que haya que lo primero que nos va a definir si nuestro caso va a ser bueno o malo, pues es claramente lo más importante en el debate que va a ser la moción. Y de ahí se deriva entonces que de un correcto análisis de la emoción es que podemos empezar a hablar de un buen caso. Si yo analizo mal una emoción es muy poco probable que pueda traer un buen caso al debate porque es la emoción la que me va a dar los elementos de juicio para que nosotros como equipo podamos saber si vamos a tener un caso duro, un caso blando, un caso de argumento único, un caso de diversos argumentos, en fin, que eso es lo que vamos a ir mirando. Entonces hay que partir primero de un correcto análisis de la emoción. ¿Cómo analizamos correctamente una emoción? Más allá de una simple lectura, digamos que en debate se maneja una figura que se llama la tipología de las emociones. Es decir, que la emoción, la frase o la pregunta o lo que es la frase que se va a debatir, por lo general tiene diversas formas de presentarse, ya unas formas medianamente estandarizadas que a través de los distintos torneos, digamos que se van repitiendo sin mayor problema. Entonces, digamos que se han identificado básicamente tres tipos de emociones, una emoción de hecho, una emoción de valor, una emoción política, pero asimismo hemos ido viendo cómo esa división se puede ir desdibujando a tal punto de que hay emociones mixtas que pueden ser de hecho y de valor, o de valor y política, o de política de hecho, lo que nos lleva incluso a concluir
que en este momento casi que ninguna moción es de un tipo puro, sino que casi siempre son mixtas. Sin embargo, digamos que de yo identificar bien incluso la mixtura, es decir, yo identificar bien si la moción es política o si es de valor o política de hecho o de valor y hecho o política valor, es donde yo puedo empezar a mirar cómo puedo construir un caso que le suene convincente al juez para probar mi postura. Con esto me refiero a que si yo identifico bien el tipo de moción, voy a tener unas pautas que puedo ir siguiendo para construir un buen caso en términos generales y sencillos, sin que esto represente como un constreñimiento a la libertad que tiene cada equipo para salirse un poco del molde y construir un caso como al equipo le parezca mejor. Entonces, si quieren, empecemos con qué pasa cuando yo identifico una moción como política, qué consecuencias tiene eso en la construcción de mi caso como equipo. Entonces, digamos que cuando identifico una moción como política, implica que por lo general se está proponiendo un cambio en el statu quo, es decir, que estamos proponiendo, por ejemplo, una nueva medida de política pública, que puede ser una restricción, una prohibición, un incentivo o cualquier forma de la que ustedes quieran llamarlo. Entonces, cuando yo digo esta moción puede ser política y que identifico ese cambio en el statu quo, digamos que en la práctica, y es costumbre que los casos tengan una estructura un poco tripartita, que va a implicar que mi caso va a tener unos pasos muy específicos que en principio le llevarían a un juez al convencimiento en caso de que lo escuche y que sea ejecutado de manera eficiente u oportuna. Entonces, cuando la moción es política, por lo general los casos tienen la estructura tripartita de necesidad, conducencia y proporcionalidad. ¿Esto básicamente en qué se traduce? Si lo que yo estoy proponiendo es un cambio en el statu quo, probablemente un caso bueno sea un caso que me explique la razón de ser del cambio, y si la razón de ser es, por ejemplo, un problema, ¿por qué el cambio va a solucionar ese problema? ¿Y por qué esa solución amerita ser llevada a cabo teniendo en cuenta que por lo general, como lo que estamos buscando es un debate, no se propone una solución que no sea controversial, es decir, no se propone una solución sobre la que todo el mundo esté de acuerdo, sino que por el contrario, la mayoría de las veces la moción va a proponer una solución o un cambio que sea controversial precisamente porque puede que grave a unas personas o que les imponga una carga que no tenían antes o que les quite un privilegio que no tenían antes o que implique cambiar la manera en que yo hago las cosas, lo que también tiene unas repercusiones que pueden ser negativas o positivas dependiendo de cómo yo quiera pintarlo u orientarlo. Eso implica que, además de probar que se necesita una solución, que la solución que yo estoy proponiendo es conducente, otra arista que debería tener un caso para que sea un buen caso es explicarme por qué ese cambio tan necesario y tan conducente es proporcional o está justificado en términos de por qué las personas, el Estado, cualquier actor podría o debería soportar o justificar ese cambio. Entonces, esas son las tres partes: necesidad, conducencia y proporcionalidad. Entonces, digamos que cuando la moción es política, un buen caso podría tratar de responder esas tres preguntas. Puede ser con un solo argumento, con tres argumentos, como quieran plantearlo el equipo en específico. Entonces, no sé, el caso más clásico, que puede ser, por ejemplo, esta casa crearía un impuesto que redistribuya la felicidad o un impuesto redistributivo a la felicidad, pues digamos que ahí está proponiendo, es una moción bastante política porque está proponiendo un cambio que es la creación de un impuesto que no existía antes, y en ese orden de ideas un caso o un buen caso es un caso que respondería a por qué es necesario crear ese impuesto, es decir, cuál es el problema, que puede ser, por ejemplo, un problema de salud pública, en donde podrían caracterizar como hoy en día la depresión u otras enfermedades, otras condiciones psicológicas son cada vez más numerosas y están afectando cada vez más el rendimiento y el bienestar de los ciudadanos, y como el Estado, por ejemplo, por lo general responde a esos problemas de salud pública con políticas públicas, esto sería una política pública para responder a ese problema de salud psicológica. Primer paso, necesidad. El segundo paso de la conducencia es algo que ya empezaría, ya es en términos argumentativos, no hace tanto parte del taller, pero como a manera de ejemplo para que lo vean, básicamente implicaría que explicar por qué la mejor solución para resolver el problema de salud psicológica, de falta de felicidad, depresión o como quieran llamarlo, es necesariamente, específicamente, la creación de un impuesto, y en ese orden de ideas, de pronto en la conducencia, lo que se buscaría es mostrar como yo creo un impuesto, de pronto voy a obtener más recursos que puedo redirigir directamente, o en fin, eso ya hace parte de su argumentación como tal, no vamos a entrar mucho en eso ni vamos a ahondar mucho en esto en este taller. Y lo tercero que también tendrían que mostrar es por qué los ciudadanos deberían tener esa carga de que, por ejemplo, en este caso se les grave su patrimonio. Entonces empezar a explicar por qué, a quiénes se va, por ejemplo, a tasar, es decir, quiénes tendrían que pagar este impuesto, por qué esas personas deberían pagarlo y por qué todo esto es proporcional.
Y un último comentario antes de pasar a una moción específica, una política, pero bien específica sobre la que me gustaría hacer un comentario, es, em, es la importancia que tiene para que un caso sea bueno en las mociones políticas de por lo general establecer un plan claro de cómo se va a llevar a cabo el cambio. ¿Esto qué quiere decir? La moción propone un cambio, pero por lo general las mociones son cortas y no son muy específicas sobre los pormenores prácticos del cambio. Es decir, si yo estoy proponiendo una política pública, como por ejemplo un impuesto redistributivo a la riqueza, por lo general la moción solamente me va a decir eso, que se cree el impuesto y ya, pero no me va a decir necesariamente a quiénes van a tasar, cuál va a ser la tasa, cuál va a ser el monto, qué se va a hacer con los recursos que provienen de ese impuesto y demás, porque eso por lo general se deja a discreción de los equipos. Entonces, por lo general, cuando la moción es política, es importante que su caso en ideas esté muy bien, que sus argumentos estén justificados en términos de necesidad, conciencia y proporcionalidad, pero que además de eso, si se es gobierno una moción política, principalmente, pues está la carga de crear un plan que implica básicamente que yo voy a explicar cómo se va a llevar a cabo ese cambio, teniendo en cuenta que ese plan también hace parte del caso y como yo les venía diciendo anteriormente, todo en el caso tiene que ser armónico y congruente. Entonces el plan no puede ser contradictorio con sus argumentos, sino que por el contrario el plan tiene que ser la materialización de los mismos o por ejemplo el plan tiene que ser una manera para ustedes explicarle cómo se va a materializar cómo se van a materializar las ideas que tienen sus argumentos o incluso el plan va a mostrar cómo los argumentos que ustedes tienen se van a potencializar en la realidad. Eso es la importancia del plan. Ahora, en las mociones políticas todavía, por lo general, se propone un cambio. Y hay un tipo de cambio que es muy específico, que son las mociones cuando se propone una prohibición o cuando se va a levantar una prohibición. Digamos que hay un consejo muy práctico en la construcción de casos de prohibiciones, cuando yo tengo que justificar una prohibición o cuando tengo que justificar el levantamiento de una prohibición. Cuando la quiero justificar, es decir, cuando la quiero crear, es extremadamente importante que como caso mi equipo pueda responder a la pregunta de por qué prohibir y no otras alternativas que sean menos gravosas. Porque por lo general la alternativa de la contraparte siempre va a ser, si reconoce que hay un problema, por lo general no va a decir que se va a quedar con el problema sin solucionar, sino que va a proponer una alternativa menos gravosa que la prohibición. Por eso es como un consejo muy práctico y muy bueno que cuando hay una moción de prohibición en específico siempre piensen en por qué las otras alternativas que no son la prohibición están destinadas al fracaso. Especialmente, por ejemplo, la regulación, que es un recurso muy efectivo y que muchísimos equipos hacen cuando saben que el gobierno tiene que defender prohibir, pues el otro equipo oposición o viceversa lo que hace es defiende una regulación que es menos gravosa, permite conservar la libertad y permite controlar. Entonces siempre es importante que como caso pueda yo desestimar, por ejemplo, las otras alternativas, especialmente la regulación. Asimismo, cuando la moción es de prohibir, es muy importante que como caso yo pueda responder a un argumento sobre mercados negros. ¿Por qué? Porque básicamente uno de los recursos más efectivos y más usados también por las contrapartes cuando mi equipo tiene que defender una prohibición es explicarme cómo la medida va a ser poco efectiva en la medida en que cuando yo prohíba simplemente se van a establecer lógicas de mercado negro, que son lógicas donde se hace caso omiso a la prohibición y se la pasan por delante. Entonces, dos cosas muy importantes, dos consejos prácticos en la construcción de casos de mociones políticas que requieran una prohibición. La primera, saber desestimar las alternativas como la regulación y la segunda, blindarse frente a, por ejemplo, el argumento de que se van a crear mercados negros. Ustedes pueden explicar por qué no se van a crear en términos de cómo el Estado lo va a evitar o por qué los individuos no tienen incentivos para crearlos, pero en todo caso es muy bueno ir pensando en ello desde ya. Entonces, eso frente al primer tipo de moción. Ahora las mociones de valor. Las mociones de valor son básicamente mociones donde no se está proponiendo un cambio como tal práctico en la actualidad por parte de un actor en específico, no nos importan tanto esos pormenores ni de cómo, por ejemplo, van a suceder las cosas exactamente, quiénes van a tomar las decisiones, cómo van a reaccionar todos, sino que lo que se busca es prácticamente una comparación o un análisis en el espectro valorativo. Esto quiere decir como no tan apegado a la realidad, sino que yo simplemente voy a decir que me opongo, favorezco, prefiero o lamento algo, pero sin necesariamente tener que explicar todos los pormenores, sino que yo considero que en el plano un poco de las ideas me opongo o lo apoyo. En ese orden de ideas, como no hay un problema ni una solución súper específica que haya que dar, es muy importante que como caso, para poder tener un buen caso y tener un buen debate, yo en una moción de valor siempre tenga claro los criterios de valoración. Es decir,
los parámetros por los que vamos a regir este debate para ver si estamos a favor o en contra, o si nos oponemos o la preferimos, si la preferimos o no, si nos oponemos o no. Entonces es muy importante que en la construcción del caso de una moción de valor yo pueda establecer unos criterios para decirle al juez y a los demás equipos como mire, el criterio para definir si esta moción pasa o no pasa, si la apoyo o no la apoyo, si la prefiero o no la prefiero, es este o este otro. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una moción que es relativa a, no sé, esta casa apoya la protesta violenta, ¿sí? Digamos que no hay que especificar si los vas a judicializar o no, no hay que especificar el medio de apoyo, no vas a especificar si lo vas a hacer público o privado, sino que como casa apoyas la protesta violenta. Entonces, por ejemplo, hay que identificar unos criterios extremadamente importantes para ver con base en qué se apoya la protesta violenta o no. Entonces, por ejemplo, puede ser un criterio de legitimidad, es decir, entrar a explicar si es el último recurso o no, si de verdad la persona está justificada o no. Es un criterio también de justicia, por ejemplo, en donde también podrían explicar que en la medida en que hay una parte que sería la que estaría eh, protestando violentamente, a la que la han, por ejemplo, masacrado, discriminado o vulnerado durante muchísimo tiempo, una protesta violenta sería la única manera de reequilibrar esa balanza. O, por ejemplo, también un criterio de proporcionalidad también, que es un criterio válido tanto para las políticas como para las de valor, en donde yo, por ejemplo, podría explicar cómo la protesta no se trata de dañar a gente indiscriminada y ya, sino que es un mecanismo legítimo que tiene en cuenta a quien estoy tratando de mandarle un mensaje y demás. O un cuarto tipo de valor, que es, por ejemplo, la efectividad del mensaje, que es que yo digo, toda protesta quiere pasar un mensaje. Entonces, algo importante aquí, un criterio por el cual yo me pongo o no a un tipo de protesta en específico, es saber si ese tipo de protesta es eficiente para comunicar o no el mensaje. Y entonces los equipos podrían probar que la protesta violenta por su carácter violento no permite, por ejemplo, probar el mensaje en la medida en que oculta el verdadero mensaje que es opacado por las expresiones de violencia que son mucho más mediáticas y demás. O el otro equipo explicaría cómo, por ejemplo, el hecho de que sea una protesta violenta llama muchísimo más la atención y permite que entremos a discutir algo que no discutíamos antes porque no nos llamaba la atención porque era violento. Entonces, cuando la moción es de valor es muy, pero muy importante que se establezcan los criterios. Ahora, tal cual como hicimos con las mociones políticas, donde explicamos cómo en la construcción del caso era importante en las mociones específicamente prohibir unos aspectos prácticos, vamos a hacer lo mismo aquí. Entonces, en las mociones de valor hay un tipo de moción en específico que son las mociones de lamentar o de preferir, en donde hay unos consejos prácticos que les quiero dar para la construcción del caso. Y es uno muy sencillo, que es que por lo general las mociones de valor y todo el debate tiene que ser muy comparativo. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que cuando uno construye una moción desde adjudicación, pues sabe que hay argumentos de parte y parte. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo pongo una moción de lamentar o de preferir algo en específico, pues yo sé que hay perjuicios y hay beneficios o que hay aspectos negativos o positivos de eso que es objeto de la moción. Eso no es un secreto para nadie. Es decir, lo último que queremos como torneo o lo último que va a querer escuchar un juez en un debate es algo que ya sabe, que es que hay cosas buenas y hay cosas malas de lo que se está debatiendo. Entonces, por eso es que en las mociones de lamentar y de preferir no basta con solo enlistar los perjuicios que yo veo si me toca lamentarme o los beneficios que veo si lo apoyo o lo prefiero. Lo que hay que hacer es poner esos perjuicios o esos beneficios en perspectiva con lo que sabemos que son los beneficios o perjuicios que traería el lado contrario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en las mociones de preferir o en las mociones que implican una comparación directa, hay que ser muy claro por ejemplo, si me toca preferir X sobre Y, hay que ser muy claro, o por ejemplo, un ejemplo más práctico, si me toca preferir la legalización sobre la lucha contra las drogas, hay que tener muy claro cuáles serían los aspectos positivos de la lucha contra las drogas para explicar por qué incluso con esos aspectos positivos no los voy a preferir porque considero que la legalización me trae otras cosas. O por ejemplo en las mociones de lamentar, cuando yo me tengo que lamentar de algo, claramente puedo enlistar unos perjuicios. Pero si yo enlisto unos perjuicios, de nada me sirve porque entonces perdería el control del debate si el otro lado me dice, nosotros sabemos que hay ciertos perjuicios, pero es que hay unos beneficios que queremos conservar y por ende no me lamento de su existencia. Entonces, cuando hay una moción de lamentar, es muy importante que para la construcción del caso esté presente, por ejemplo, una alternativa. Y es, por ejemplo, no sé, hay una moción que debatimos una vez en el Rosario que era, esta casa lamenta el aislacionismo eh, de Wakanda,
¿sí? Que es decir, un país que está aislado, ¿sí? Un país que tiene una política extranjera extremadamente cerrada, de no intervención, de que no descubran que existe como país. Entonces, claramente, si uno empieza a defender que Wakanda no se aísle, no toca solamente explicar cuáles son los perjuicios de que se aísle, sino explicar que existen esos perjuicios, pero que esos perjuicios no se producirían en caso de que hubiera actuado de otra manera, o que en caso de haber actuado de otra manera hubiera pasado algo que no pasa por estar aislado y que yo me lamento por eso, porque estoy evitando un beneficio o estoy evitando que se materialice algo extremadamente bueno en la realidad, y por ende no me lamento, porque hubiera preferido que hubiera hecho otra cosa, hubiera preferido que hubiera intervenido cuando los europeos llegaron a África, hubiera preferido que hubiera compartido toda su tecnología, hubiera preferido que se hubiera abierto al mundo y así hubiera, por ejemplo, aumentado su influencia mundial. Es decir, siempre hay que ser muy comparativos, y para tener control del debate, cuando sea una moción de lamentar, no basta con solamente eso, sino que también hay que explicarle al juez y a los demás debatientes cuál se podría haber sido una alternativa que hace efectivamente que yo me lamente. Porque si es la única alternativa que tengo, pues es duro lamentarme de ella porque me va a dar ciertos beneficios. Es mucho más fácil lamentarse cuando te ponen en perspectiva otra alternativa u otra opción que pudiste haber tenido para evitar todos los perjuicios y ganar otras cosas a cambio. Otro punto que quería desarrollar aquí también es en las mociones. Hay un formato de moción de valor que también es muy común, que es la moción de que algo que si se considera que algo trae más perjuicios que beneficios. Digamos que en la construcción del caso hay un concepto que también es muy práctico, que es construir el caso de manera 100% comparativa y directa. ¿A qué me refiero con eso? Eso implica adoptar de entrada una estructura comparativa. Es decir, si yo tengo que probar que algo trae más perjuicios que beneficios, igual que en la moción de lamentar, no solamente voy a decir trae estos perjuicios, pum, 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 y espero a que el otro equipo me diga cuáles son los beneficios para que de pronto el segundo orador los empiece a comparar, o que de pronto nos toque, si por ejemplo vino tarde o si es en una cámara baja y yo soy una alta, me toque hacerlo a través de puntos de información. Ahí lo más eficiente es que se construya el caso desde el tiempo de preparación eh, de una manera comparativa, siguiendo un modelo de beneficio de oposición versus beneficio de gobierno, o perjuicio de oposición versus perjuicio de gobierno. ¿Eso qué implica? Que en cada punto de argumentación se enuncie cuál puede ser el beneficio que traiga la contraparte, se explique que ese beneficio no existe o que no tiene un alcance tan grande, que se explicite que ese beneficio trae unos perjuicios colaterales que son inadmisibles, o que se explique, y que se explique también que el beneficio que uno está trayendo excede las posibles consecuencias positivas del beneficio que la oposición estaba trayendo. Entonces les voy a poner un ejemplo, porque en resumidas cuentas esto lo que hace es hace eficiente las comparaciones y permite construir un caso comparativo de entrada. Entonces, por ejemplo, en la moción, esta casa cree que la privatización de las prisiones trae más perjuicios que beneficios. Yo, en vez de simplemente decir, por ejemplo, mire, mi problema con la privatización de las prisiones es que trae el problema 1, el problema 2 y el problema 3, yo lo que pude haber hecho es construir un caso ya muy comparativo de entrada que me dijera, lo que vamos a hacer es comparar los beneficios que va a traer la oposición sobre la privatización de empresas con los perjuicios que traen esos beneficios, y mostrar cómo son mucho más grandes comparándolos uno a uno. Entonces, por ejemplo, probablemente la oposición me empiece a comentar cómo la privatización de las prisiones va a traer un ahorro en términos de impuestos para el Estado y para los contribuyentes por extensión. Y entonces uno explica cómo sería, cuál es la lógica de ese beneficio. Uno explica que, por ejemplo, las privadas salen un poco más baratas y por ende tienen que gastar menos, ejemplo, y que por ende estás ahorrando. Después uno lo que hace es le reduce el alcance, es decir, como que refuta un poco para que el juez entienda que el beneficio que ellos traían no era tan grande. El caso no solamente muestra cómo tiene perjuicios, sino que muestra que los beneficios que podría traer no son tan grandes, y uno empieza a explicar que finalmente, por ejemplo, el Estado termina pagando el igual mucho más a los privados a través de incentivos para que construyan la prisión en una ciudad específica y no en otra, por ejemplo. Entonces, sí uno sigue pagando, pero uno le dice, pero incluso si tuvieran el supuesto ahorro, y esto ya es un término como de refutación con incluso sí y de comparación, el caso está construido para que el juez vea que uno es consciente de los beneficios que podría traer la medida para la oposición,
pero que uno los está reduciendo y sobre todo que le estás mostrando lo que la moción quiere que le muestres, que es que los perjuicios son más grandes. Eso no se muestra si uno no los compara directamente, porque si solamente los listas, queda al arbitrio del juez saber si la lista que tú hiciste es más grande que la lista que hizo la oposición. Pero si tú integras esas dos listas de entrada en tu discurso, tú decides cómo el juez va a valorar esa comparación. Y por ejemplo le dices, yo sé que ellos pueden decir que traen un supuesto ahorro, pero lo que yo le voy a explicar es que ese ahorro viene a costa de qué? De que por ejemplo se reoriente la política criminal hacia una política de encarcelación masiva de personas. Esto es muchísimo peor. ¿Por qué? Porque entonces estamos jugando con la libertad de las personas por hacer un supuesto ahorro en impuestos, porque estamos privándonos de buscar mecanismos más eficientes de reinsertar a las personas, por ejemplo, ¿por qué? Por no querer pagar un poco más de impuestos. Entonces como que directamente le muestras al juez cuál es la comparación y por qué el perjuicio que tú traes es mucho más grande que el beneficio que él trae, que él dice que es grande, pero resulta que es pequeño, pero incluso siendo grande, cede ante tu perjuicio. O en una segunda medida que, por ejemplo, la oposición en la misma moción sobre privatización de las prisiones empieza a explicarnos cómo, por ejemplo, el hecho de que se creen prisiones privadas en pueblos o en zonas económicamente deprimidas permite tener unos beneficios marginales económicos de reactivación de las economías, de que se traen nuevas inversiones y demás. Entonces, por ejemplo, la misma estructura, uno como gobierno le explica al juez qué es lo que va a decir la oposición, luego explicas cómo el alcance de esos beneficios es un poco reducido, explicando cómo, por ejemplo, lo más probable es que los contratos más jugosos o los más fructíferos se los lleven grandes empresas de afuera, cómo es probable también que, por ejemplo, los trabajadores más calificados no sean los de la zona deprimida porque es una zona que no tiene tantos trabajadores calificados, sino que los van a traer de afuera también, pero sobre todo empiezas a explicar cómo en términos económicos, incluso si hay unos beneficios económicos marginales, hay un costo de oportunidad grandísimo porque la mayoría de los pueblos, por ejemplo, si uno lo empieza a explicar, que tienen prisiones, por lo general empiezan a girar en torno a la prisión, desestimando otras alternativas de desarrollo que pueden ser mucho más incluyentes, que pueden tener mucho más desarrollo y que sobre todo no dependen de tener que quitarle la libertad a otra persona y no crean ese incentivo negativo. Entonces lo que quiero decir aquí es que de la construcción de tu caso, entre tu caso más comparativo sea, entre tu caso más anticipe lo que puede decir la oposición en estas mociones de más perjuicios que beneficios, más efectivo va a ser para llevar al juez al convencimiento de que tu lado de la casa es el que va a ganar. Ahora, las mociones, de hecho, digamos que ese sería el último tipo de moción que nos falta, porque ya analizamos las políticas con sus particularidades y las de valor con sus dos particularidades. Digamos que las mociones, de hecho, no las voy a analizar aquí, porque por lo general es una moción que se combina con las otras dos, entonces digamos que con las otras dos bastaría, pero en todo caso, en caso de que salga esa moción, de hecho, sería muy importante que ustedes analicen los términos de la moción para establecer las definiciones claras, porque de la definición clara depende de saber si lo probaron o no, porque la moción de hecho por lo general busca acreditar que aconteció algo o no, o que es momento de algo o no. Entonces, si ustedes por lo menos no definen muy bien y si no hay claridad en las definiciones en su caso, pues por lo general no van a poder probarlo. Pero por lo general con las herramientas de política y de valor pueden desenvolverse bien en las de hecho. Lo segundo, como el segundo consejo general que les puedo dar para construir un buen caso, más allá de identificar el tipo de emoción y identificar el subtipo de emoción con sus particularidades y recomendaciones, que fue lo que acabé de hacer, también sería muy eficiente que identifiquen muy bien los términos clave que trae la moción. ¿A qué me refiero con esto? Por lo general, las mociones son un debate, o sea, las mociones aterrizan un debate general a un contexto como un poco específico. No necesariamente en circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino que las mociones están redactadas con términos específicos, términos claves que tienen detrás debates más generales. ¿Eso que implica? Que puede haber dos alternativas como con cualquier moción. Que yo, por ejemplo, identifique ese debate de fondo que hay detrás y por ende busque debatir en ese debate general, como que haciendo abstracción de los términos específicos o el encuadre específico de la moción, o que por el contrario busque también un caso que atiene a la especificidad específica, a la especificidad de la moción. Eso implica que hay dos tipos de caso, dependiendo de los términos clave de la moción. Un caso generalista o un caso específico. El caso generalista es un caso que se construye, digamos, identificando ese debate grande que hay detrás de la redacción de la moción y digamos que como beneficios o puntos positivos de este tipo de aproximación a la construcción de casos, es decir, algo general, implica que va a ser un caso mucho más intuitivo y que en principio requeriría un conocimiento menos especializado porque es un debate grande que todos manejamos mucho más fácil. Y como el gran beneficio de esto es que, pues si el debate es lo más general y si yo trato de hacer un caso general y lo pruebo,
con destreza, pues digamos que es muy eficiente y es muy contundente a la hora de probar mi posición. Porque si yo pruebo lo general, pues por lo general lo específico también va a quedar probado. Es decir, que por sustracción de materia, al probar el caso general, también estaría probando el caso específico, que fue lo que la moción en principio me iba a invitar a debatir. Y el riesgo principal de este tipo de casos, pues principalmente, es que si yo construyo un caso general, tengo que saber probarlo muy bien. Y para poder probar un caso general, pues tengo que probar básicamente todos los supuestos de hecho que se puedan enmarcar en ese caso, porque si no, ya no sería la generalidad, sino que sería un caso aislado. Voy a tratar de reformularlo para que se entienda un poco mejor. A lo que me refiero aquí es que si uno decide tratar de probar un caso tan grande, tiene que saber probarlo, porque abre la posibilidad a que el otro equipo simplemente me pruebe cómo en ciertos casos eso no se aplica, para que eso ya socave completamente la efectividad y la eficacia de mis argumentos, porque ya el juez va a quedar o va a pensar, por ejemplo, que mi caso ya no se aplica tan generalmente, ni se aplica a todos los casos, sino que solamente es una excepción y que yo traté de hacer una falsa generalización, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede muchísimo más claro. Y es que, por ejemplo, en la moción, principalmente para fechas y eventos especiales, esta casa lamenta la convención social de dar prioridad a la familia antes que a los amigos. Entonces, es una moción que nos invita a debatir básicamente, específicamente, una convención sobre dar prioridad a familia antes que amigos en eventos especiales. Un caso generalista podría ser tratar de probarle al juez que yo lamento cualquier convención social, es decir, que todas las convenciones sociales son malas y que como todas las convenciones sociales son malas y que la moción trata de una convención social en específico, pues entonces yo también me opongo y la moción también debería caer. Primera aproximación general. O la segunda, entrar a explicar por qué en términos generales los amigos siempre son más importantes que la familia y que como en este caso esta convención social promueve la familia más importante que los amigos, pero que en realidad los amigos son más importantes, pues también se cae. Esto, si uno puede probarlo de manera eficiente, pues claramente incluiría el escenario de la moción y digamos que uno podría ganar el debate. Pero el problema de este caso generalista es que, por ejemplo, la primera vertiente sobre lamentarse de las convenciones sociales en general, si la oposición me dice, pero es que no todas las convenciones sociales son malas, te pongo este ejemplo y te pone una convención social sobre la solidaridad o una convención social que diga que uno le pregunta a una persona o que la ayuda si se está desmayando y demás, y el otro equipo prueba que no todas las convenciones son malas, pues todo tu argumento se cayó y por ende también podrías perder el debate. Lo mismo con la segunda vertiente, y es que si tú tratas de probar que siempre los amigos son más importantes que la familia, pero por ejemplo tú llega a una posición y te muestra cómo por ejemplo la familia puede darte unas prestaciones económicas desinteresadas o como por ejemplo por el hecho de ser tus papás ellos te mantuvieron económicamente o te quisieron muchísimo, te amaron mucho independiente de lo mal que los trataras, pues ahí podrías justificarte cómo la familia debería ser más importante que los amigos en ciertos casos y por ende también se podría caer tu caso. Entonces mi recomendación para la construcción de casos es: solamente construyan un caso generalista que no atañe o que no se ocupe de las especificidades de la moción si están completamente seguros de que pueden construirlo bien y que lo pueden probar en todos los supuestos de hecho que se le puedan ocurrir a la oposición. Porque si ustedes sienten que no tienen la destreza suficiente para probar un caso tan fuerte en todos los supuestos de hechos posibles, mi recomendación específica es que no lo hagan porque estarían exponiendo unas refutaciones muy sencillas pero que en su caso serían bien eficientes para tumbarlo, precisamente porque trataron de hacer algo que no estaban en capacidad de hacer y era asumir una carga de la prueba mucho más grande que la suponía la moción, porque la moción solamente te pedía probarlo en el caso de la convención de eventos especiales. Tú decidiste probarlo en todos los casos. Si lo puedes hacer, excelente, pero si no sientes la capacidad de hacerlo, mejor quédate con la especificidad de la moción porque implica una carga de la prueba muchísimo menor. Entonces eso como guía directriz de la construcción de tu caso. Y eso nos da paso al segundo tipo de caso, que sería el caso generalista, que por el contrario implica que yo asumo la carga específica de la moción sin buscar agrandarla o sin buscar probar unos supuestos de hecho que no sean los que específicamente me dicta la moción. Para yo poder identificar esta carga específica tengo que analizar muy bien la redacción de la moción para identificar esos términos claves que son los que me van a dar básicamente el debate. Los beneficios de este tipo de aproximación específica al caso es que uno, hay una relación mucho más directa con la moción y va a permitir utilizar unos razonamientos bien específicos para el debate propuesto. Y lo más importante, comparándolo con el caso general, por ejemplo, es que no le abre la posibilidad a la oposición de buscar probar cómo en otros casos mi lógica no se aplica y por ende mi caso debería caerse. Porque si, por ejemplo, en la misma moción de lamentarse de las convenciones sociales que en términos de
eventos especiales le den primacía a la familia sobre los amigos. Si ellos me dicen que hay otras convenciones sociales que son buenas y por ende no debería lamentarme de esta, yo lo que puedo decir es, perfecto, la moción no me pide lamentarme de todas las convenciones sociales, sino específicamente de esta. Mi caso es específico a lo que la moción me pide, no tienen cabida las refutaciones que sí tenían cabida con un caso general. Entonces, ese es un buen beneficio y es que permite blindarse de este tipo de refutaciones de, mira este otro caso donde no te lamentarías. Pero es que como no ese caso no es el específico, no tiene nada que ver con el debate y es completamente irrelevante. Entonces permite como cerrarle esa vía a la oposición en términos de construcción de caso así bien específico. Y digamos que el riesgo más grande de esto es que, pues como es algo muy específico, hay que tener la destreza suficiente para encontrar razonamientos específicos que solo apliquen a este caso y no apliquen a otro. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente si yo identifico que la moción es sobre la convención social sobre los eventos especiales, yo no puedo probar que las convenciones sociales son buenas en general, sino que tengo que probar por qué específicamente la de la convención social que le da primacía a la familia sobre los amigos es buena si, digamos, no me lamento de ella. U otro caso más específico. Si hay una emoción en donde, por ejemplo, preferimos un mundo donde todas las emociones que tenemos de una persona, amor, rabia, se desvanecen inmediatamente cuando esa persona muere, yo no puedo probar o no es tan efectivo que yo pruebe por qué las emociones son útiles en términos generales, por ejemplo, o en el caso del gobierno, yo no puedo probar simplemente por qué las emociones son malas en general o no tienen una utilidad social en general, sino que específicamente tengo que centrarme en por qué las emociones, después de que la persona por las que yo las sentía se muere, se vuelven nocivas. Porque hay que empezar a explicar específicamente por qué después de la muerte son malas y por qué no serían malas en vida, para poder ocuparme de esos casos específicos de la emoción. Entonces, por eso es importante que en el caso específico, digamos que haya un conocimiento bueno del tema o que por lo menos esa falta de conocimiento se subsane con una buena formulación de preguntas en el tiempo de preparación. Es decir, que si por ejemplo yo no me he leído 3 ensayos académicos sobre la importancia de las emociones en el duelo después de que una persona se muere, pues es importante que para poder subsanar esa falta de conocimiento previo específico, yo pueda empezar a preguntarme, hacerme preguntas relevantes durante el tiempo de preparación para poder llegar a las mismas conclusiones. Ahora, hay otra tipología de casos que me gustaría examinar aquí, que es la tipología de casos de argumento único y de múltiples argumentos. Entonces ya vimos cuáles son los beneficios de un caso general, que yo construya mi caso en términos generales muy grande, y los beneficios también de que, por ejemplo, construya mi caso en términos específicos. Ahora vamos a ver 2 tipos de casos que puede ser para probarlo en lo general o en lo específico, que es básicamente el caso de argumento único o el caso de múltiples argumentos. Y es que, como les decía anteriormente al principio, puede que un caso tenga muchos argumentos o puede que tenga uno. Todo depende de la construcción o del equipo, de cómo lo quiera presentar. Entonces, primero el caso de argumento único. Lo primero es que les cuento que es posible que ustedes como equipo solo identifiquen un argumento en su ganador en el tiempo de preparación. Que ustedes digan como, de verdad para esta moción siento que la única idea que podría ganar es esta. Es decir que no es imposible que no haya varios argumentos. Es lo que uno esperaría, tipo que haya varios argumentos, pero no es imposible que haya solo uno o que ustedes identifiquen uno. Puede que la moción así lo invite, aunque es poco probable que un equipo de adjudicación ponga una moción en donde solamente de verdad se reconoce que hay un argumento que podría ganar. Es muy poco probable que eso pase. Es mucho más probable que sea un equipo que identifique que hay un gran argumento ganador, mucho más importante que los demás, y que quiera como enfocarse en ese en específico. Digamos que eso está bien. Y en ese caso, cuando uno está construyendo un caso que solo tiene un argumento, eso es lo único que va a tratar de probar en el debate. Y entonces los 7 minutos van a tratar de desarrollar más que diferentes aristas de argumentación, va a tratar de desarrollar son las diferentes etapas o pasos que buscan probar ese único argumento. Por eso, cuando yo estoy construyendo un caso que solamente tiene un argumento, es extremadamente importante que todos los nexos de mi único argumento estén extremadamente bien probados y bien desarrollados. La importancia es evidente. Si solamente tengo un argumento y por la falta de un nexo, la falta de un mecanismo, porque no lo desarrollé bien, se cae ese argumento. Como no tengo otros argumentos de respaldo, se cae mi caso. Entonces, digamos que cuando yo hago un solo argumento es aún más importante poder probar de manera muy buena cada uno de los nexos, cada uno de los mecanismos, cada link de la moción del argumento con la moción, conforme a lo que ya vieron en el taller o lo que pueden ver en el taller
de argumentación, porque cualquier falencia, por más mínima que sea, que la identifique la oposición o que sea tan palpable que la identifique el mismo juez, va a socavar por completo su caso porque no hay otros argumentos que sirvan como colchón. Por eso, eh, lo primero que hay que hacer, además de probar muy bien cada uno de los argumentos, es explicarle al juez por qué eso que ustedes identificaron como el único argumento ganador es el único argumento ganador. Es decir, si ustedes identificaron un solo argumento y por eso su caso solamente tiene una gran arista de argumentación, tienen que explicarle al juez por qué la arista de argumentación de esa construcción en específico es la más importante del debate. A lo que me refiero con esto es que si, por ejemplo, hay una moción que les dice que esta casa cree que hay que responsabilizar a las esposas de los dictadores, y ustedes el único argumento que creyeron que podría de verdad ganar el debate es un argumento sobre revictimización de una clase oprimida que serían las mujeres en las sociedades dictatoriales que por lo general son muy conservadoras, si creen que ese es el único argumento, es decir, si desestimaron reconstrucción de tejido social a largo plazo para una democracia naciente, si desestimaron, por ejemplo, también un criterio de justicia de que estas personas no hicieron nada y aún así se les está juzgando simplemente por estar casados con una persona que sí hizo algo, si desestimaron, por ejemplo, esas dos líneas de argumentación, tienen que explicarle al juez porque esa métrica única, la única métrica que ustedes eligieron es la más importante. Si ustedes no hacen eso, incluso si el argumento está bien probado, puede que, por ejemplo, los otros equipos simplemente digan, existen otras métricas y que los saquen a ustedes del debate porque fue la única contribución que hicieron. Entonces, el primer paso es explicar extremadamente bien porque esa única contribución que ustedes van a hacer es la única que debería ganar el debate porque se enmarca en la única métrica, el único criterio que es ganador. Bueno, y cuando no sea una moción como para establecer criterios, si digamos es una moción política, pues entonces explicar por qué es la única solución, por qué es la solución más eficiente, es decir, que si no es perfecta, por qué sería la menos mala, o por qué, por ejemplo, se va a problematizar bien la moción. Eso frente a los casos de argumentos únicos. Lo segundo sería el caso de múltiples argumentos, es decir, a diferencia del primero, aquí ya no solamente hay un argumento en su caso, sino que ustedes han identificado varias líneas de argumentación. Y en ese caso, lo que tienen que hacer hay como varios supuestos aquí también. Y el primero es que ustedes hayan identificado varias líneas de argumentación y que consideren que todas son igual de importantes y que todas tienen la misma virtualidad de ganar el debate por sí solas. En ese caso, ustedes lo que tienen que ver cuando hayan identificado varias e igual de importantes, tienen que mirar si como equipo están en capacidad de construir un caso que en sus 14 minutos puedan ejecutar con solvencia, es decir, que no se les quede nada por fuera. Porque va a ser preferible que, por ejemplo, ustedes dejen por fuera algo que saben que no pueden explicar a que busquen tratar de meter muchísima información en un caso y que por el contrario les quede mal explicado no solamente uno de los argumentos sino los dos por tratar de explicar los dos rápidamente. Entonces tienen que ser muy conscientes cuando estén construyendo su caso de las limitaciones que tengan como equipo para saber explicar muchísimas cosas en el tiempo que tienen o por ejemplo saber explicar muchísimas cosas teniendo en cuenta las limitaciones propias del rol. Es decir, que si ustedes tienen muchísimas aristas de argumentación y son cámara baja, que tengan plena certeza de que el miembro de OPO de gobierno pueda explicarlo todo y que no se le quede nada por fuera y que el látigo no tenga que entrar a completar cosas que no puede hacer. En caso de que no puedan hacerlo todo, hay que, digamos que adquiere un rol preponderante la priorización, es decir, que ustedes identifiquen cuáles son, si tienen muchísimas aristas, cuál es la más importante y si consideran que todas son igual de importantes, que le justifiquen bien al juez por qué la que ustedes eligieron desarrollar es más importante que la otra, un poco como lo que como lo que haría un caso que tiene un solo argumento, la misma. Explicarle al juez por qué lo que ustedes van a decir es lo más importante, sabiendo que puede haber otras líneas de argumentación. Ahora, digamos que ahora sí, habiendo explicado como tipologías generales de casos dependiendo de la moción o dependiendo de la especificidad de la misma, vamos a terminar con una serie de consejos o pasos o pasos para construir un buen caso para el debate o un caso que se asemeje a lo mejor posible para su posición. Lo primero es que el caso que ustedes hagan, es decir, los argumentos, tienen que hacer engagement claro con los otros equipos. Digamos que el engagement es de manera muy sencilla, es un ejercicio que hace que la discusión que se tienen en esa hora de debate entre los cuatro equipos sea un debate y no sean discursos sucesivos. Es decir, hacer engagement tiene varias implicaciones tanto teóricas como prácticas en el caso. Las teóricas implica que ustedes, desde la concepción de su caso, mientras lo están pensando en el tiempo de preparación,
tengan claro que su caso no solamente tiene que hablarle al juez como si no hubiera nadie más en la sala, sino que tiene que interactuar con las otras ideas que puedan salir en la sala. Y una interacción que no se limite a simplemente decir que lo que ellos dicen no va a pasar, sino que integre varias capas de refutación o que por lo menos su caso sea comparativo. Que es decir, que tome en cuenta lo que ellos dicen y explique no solamente por qué lo que ustedes dicen es verdad y lo que ellos dicen es mentira, sino que entienda que hay matices, que entienda que, por ejemplo, lo de ellos puede ser parcialmente cierto o parcialmente verdadero, o que, por ejemplo, incluso si lo que ellos dicen es cierto, uno ya como que superó esa etapa y ahora lo que está haciendo es yendo al debate que sigue después de eso, es decir, explicar por qué algo es más importante que otro y no simplemente mostrar por qué existe o no existe. Y también tiene implicaciones prácticas que implica que ustedes se van a tomar el tiempo para evaluar el material de la contraparte, lo van a incluir en su argumentación propia, van a darle puntos de información para que ellos incluyan y se metan en su debate. Eso es hacer engagement, tiene muchísimas implicaciones. ¿Cuál es la relevancia de hacer esta práctica? ¿Por qué es bueno o por qué les conviene hacer engagement? Pues uno, porque entre más engagement yo haga con la contraparte, más fácil le queda al juez comparar los dos materiales. Si yo no hago engagement, va a quedar como un discurso paralelo en donde no escucho a la otra persona, en donde pienso que su caso no va a tener cabida nunca, donde pienso que sus ideas básicamente no tienen razón de ser, y allí el juez no tiene un criterio claro para comparar los casos y no tiene cómo saber cuál caso se sobrepone con el otro. Cuando yo dejo eso, cuando no hago engagement, dejo que el juez a su arbitrio, con sus criterios de adjudicación, defina cuál es el mejor caso. Cuando yo hago engagement, hay muchas más probabilidades de que mi caso pueda sobreponerse al de los demás, porque yo le explico al juez cómo él tiene que compararlo, porque mi caso se compara a sí mismo con el caso de los demás. Digamos que eso cómo se logra, pues básicamente en el tiempo de preparación hay una parte muy importante que podrían tomarse en el momento de construir su caso, y es que cuando estén construyendo su caso también piensen en lo que los otros dos o otros tres equipos van a decir. Es decir, pónganse en tiempo obviamente mucho menor en los zapatos de la alta, su alta de bancada si son baja. Es decir, pónganse en el lugar de los otros tres equipos y piensen lo que ustedes dirían. Cuando ustedes anticipan de entrada en el tiempo de preparación lo que los demás dirían, pueden construir un caso que ya de entrada le responda a los argumentos y a los otros casos. Lo que les evita, por ejemplo, el hecho de que sea solamente el segundo orador el que pueda responder directamente al caso de la contraparte o que sea a través de puntos de información que solamente pueden responder al caso de la baja. Si logran anticipar de entrada en su tiempo de preparación lo que los otros equipos van a decir, su caso va a estar blindado y va a responder de mucha mejor manera a lo que las reclamaciones o los contraargumentos que puedan salir de la otra de los otros equipos. También es muy importante que siempre cuando estén construyendo un caso entiendan que no como tal su caso tiene que desarrollar absolutamente todas las aristas. Esto ya lo veníamos desarrollando, pero lo reitero. El caso de un equipo, si tienen la capacidad para desarrollar absolutamente todas las aristas del debate, que sería un poco una estrategia como de campo quemado, pues está muy bien que lo hagan. Pero como esa no es la generalidad, por lo general los equipos no logran desarrollar todo con su solvencia, suficiencia, que no quede absolutamente nada más que decir, tienen que aprender a priorizar. Es decir, que desde la construcción del caso hay muchas ideas que pueden salir. Puede salir un punto de análisis desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, económico, sociológico, colectivo, individual, de análisis de actores, lo que sea, principios, todo. Pero ustedes tienen que preguntarse, más allá de si pueden probar algo en específico, si eso que quieren probar es lo más importante en el debate, porque eso les va a ahorrar muchísimo tiempo y sobre todo la relevancia práctica de empezar a preguntarse desde el tiempo de preparación qué es lo más importante en el debate, porque si tengo que elegir entre lo cultural y lo político, elegiría lo cultural sobre lo político, es que uno les permite como equipo ganarle a su bancada, porque como alta, si explican por qué, por ejemplo, en el caso de las mujeres de los dictadores, si explican por qué la revictimización de una clase oprimida, que sería en este caso las mujeres, es más importante que, por ejemplo, la construcción de un tejido social a largo plazo, explicando, entre otras cosas, por qué incluso si yo construyo un tejido social, pero ese tejido social sigue oprimiendo sistemáticamente a las mujeres, es decir, ya no hay conflicto armado, pero siguen oprimiendo a las mujeres, pues no gane absolutamente nada. ¿Por qué prefiero no revictimizar mujeres? Explicar eso porque eso es más importante. O, por ejemplo, en un debate sobre que se establezcan dinámicas de power sharing o poder compartido en una democracia de posconflicto. Si por ejemplo su alta ya explicó que lo más importante del power sharing es decir, si son oposición, es decir, tienen que atacar la idea del power sharing.
Y entonces la alta lo que dice es, yo me opongo al power sharing porque, por ejemplo, esto mina la legitimidad de los gobernantes, porque en la medida en que yo no los elijo, sino que por el simple hecho de tener un partido político ya saben que van a estar ahí porque saben que siempre tienen que compartirlo y la legitimidad, y probaron que en efecto el power sharing es menos legítimo, pero yo como baja lo que quiero probar es, por ejemplo, la efectividad del gobierno en términos de políticas públicas. Si ambos sabemos que ninguno de los dos equipos puede probar ambos, entonces cada uno dijo, la alta dijo legitimidad y la baja dijo... efectividad de las políticas públicas. Más allá de que cada uno pruebe que afecta la legitimidad, afecta la efectividad afecta la legitimidad y afecta la efectividad de las políticas públicas, es extremadamente importante que ambos se tomen el tiempo para explicarle al juez por qué lo más importante del debate por encima de la efectividad es la legitimidad, o por el contrario, por qué lo más importante del debate más allá de la efectividad es la legitimidad. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante para que se puedan comparar tanto con la cámara contraria como con su misma bancada. Eh, Ahora, ¿cómo se puede lograr ese establecimiento de qué es lo más importante para el debate? Digamos que yo creo que puede haber dos maneras. Porque puede que haya un acuerdo sobre lo que es lo más importante del debate, como puede que no haya un acuerdo y varios equipos tengan distintas visiones de lo que debería ser lo más importante en el debate. Por eso, eh, si por ejemplo no hay, si por ejemplo la moción de entrada es como una moción que no es tan conflictiva en términos de qué es lo más importante, sino que uno sabe que todos los equipos van a estar de acuerdo sobre qué es lo más importante y la discusión va a ser es cómo llegamos a ese punto, pues digamos que la importancia, digamos que ya se establece de manera mucho más sencilla. Entonces les pongo un ejemplo. Si la moción es esta casa no haría turismo, pues probablemente todos los equipos estén de acuerdo en que un punto importante del debate va a ser en qué mundo van a estar mejor las personas que hoy viven y trabajan en el turismo. Digamos que eso, digamos que es probable que todo el mundo acepte que es verdad y que es lo más importante, y que entonces lo más relevante del debate sea la manera más eficiente de llegar ahí. Eso podría ser un caso en donde la importancia podría ser como no contenciosa. Pero hay muchísimos debates en donde el debate es tan amplio que varios equipos tienen distintas maneras de ver lo que sería lo más importante en el debate. Entonces, por ejemplo, si la moción es que en el contexto actual de Colombia, esta casa preferiría aumentar el presupuesto de educación básica, primaria y secundaria en vez del presupuesto para las universidades. Probablemente algunos equipos digan que lo más importante en el contexto actual de Colombia sea la tecnificación y la profesionalización de la clase o de los jóvenes en Colombia para que puedan trabajar mejor. Entonces, si yo acepto que eso es lo más importante, pues incluso si yo muestro que, por ejemplo, la primaria está desfinanciada, pues me ganan, porque resulta que eso no era lo más importante del debate. Entonces, de pronto allí hay unos equipos que piensan que la tecnificación es lo más importante, pero de pronto a otros equipos les va a parecer que cerrar las brechas de educación básica es lo más importante, porque, por ejemplo, mucha gente no va a la universidad. Entonces, uno de entrada tiene que saber si le toca entrar a justificar qué es lo más importante porque sabe que no habrá un acuerdo sobre ello, o si por el contrario piensa que de pronto puede tomarse menos tiempo en eso porque sabe que todos vamos a estar de acuerdo y que puede centrarse en los mecanismos. Entonces, en ese orden de ideas, pues concluyo el taller explicándoles más bien o recomendándoles que la construcción de un caso requiere muchísima práctica, pero que parece algo que se puede hacer, que parece algo muy complejo, pero que a fin de cuentas uno, en el tiempo de preparación, con unas preguntas muy sencillas, de empezar a preguntarse si los distintos argumentos que tengo son coherentes entre sí, que no se contradicen, que todos apuntan al mismo sentido. Empezar a preguntarse que si qué tipo de emociones y que si mi caso responde a lo que en principio se espera de ese tipo de emociones. De si mi caso, por ejemplo, está teniendo en cuenta de entrada lo que podría decirme la oposición o lo que podría decirme mi baja. De si mi caso, por ejemplo, está tratando de responder a lo más importante del debate. Si yo me empiezo a hacer todas esas preguntas en el tiempo de preparación, de verdad que la construcción del caso va a fluir muchísimo más. Muchísimas gracias y nos vemos en el torneo. Espero que sigan viendo todo el resto de talleres. Y en el torneo también habrá un taller presencial sobre construcción de casos mucho más desarrollado. Muchas gracias.